Hola a todos, mi nombre es Tracy Geraldine Paucardianos. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad, el grupo número 9, formado por Fernández Alba, Estefano Yair, Arévalo García, Clever River, Burga Bustamante Gladys, Paucardianos Tracy, Ramos Chicha, Patrick José, Sandoval Vances, Yanali Heide. Vamos a realizar un ensayo de comprensión a través del laboratorio virtual correspondiente al curso de resistencia de materiales. El docente a cargo es el ingeniero Néstor Paul Salinas Vázquez. Si bien sabemos que muchos materiales, cuando están en servicio, están sujetos a fuerzas o cargas, en tales condiciones es necesario conocer las características de los materiales para diseñar el instrumento y esfuerzos a los que vayan a estar sometidos. El comportamiento mecánico de un material es el reflejo de la relación entre su respuesta o deformación ante una fuerza o carga, los cuales no tienen que ser tan excesivos y el material no se fracture. El ensayo de torsión se aplica en la industria para determinar constantes elásticas y propiedades de los materiales. También se puede aplicar este ensayo para medir la resistencia de soldaduras, uniones y adhesivos. El fin del ensayo es determinar las propiedades de un material sometido a la comprensión. Tenemos el marco teórico, ensayo de comprensión. La comprensión se puede definir como el esfuerzo que sufre un cuerpo en la dirección axial, tendiendo a proporcionar una reducción en su longitud. En la comprensión, la carga se aplica sobre la muestra que se reduce su longitud inicial. Como podemos ver en la imagen, donde en los ensayos la comprensión de la fuerza axial a la que se somete la muestra que distribuye a través del área de la sección transversal. También nos indica que la prueba de comprensión es similar a la prueba de tracción. Se puede realizar en la máquina de prueba universal, que solo requiere el reemplazo de los cables de pruebas, siendo en este caso dos placas planas, una fija y otra móvil. La muestra se ensaya, es apoyada entre placas y luego se aplica a la carga deformando inicialmente la muestra elásticamente y luego dependiendo de la intensidad de la carga plásticamente. Como podemos ver en la imagen, donde tenemos lo que es tres imágenes. Una que está el cuerpo de la probeta antes del ensayo, ¿correcto? En la segunda imagen tenemos el cuerpo dentro de la probeta, donde está comprensión con deformación elástica, y en la tercera podemos ver el cuerpo de la probeta ya que está retirada de la carga. Las propiedades del material con respecto a la tensión de comprensión mecánica pueden ser obtenido utilizando las ecuaciones que se describen a continuación. Para obtener el voltaje normal es necesario divida la fuerza que actúa sobre la muestra por su área de sección transversal. En el caso de la máquina de prueba manual utilizada en este experimento, la fuerza aplicada por el pistón hidráulico se obtiene directamente la siguiente expresión, que es la fuerza aplicada por la presión, o decir, la fuerza es igual a la presión por el área del cilindro. Por lo tanto, la tensión normal se puede calcular mediante la fuerza sobre el área del cuerpo de la probeta. Continuando con la exposición, para realizar el ensayo de compresión utilizaremos los siguientes materiales y equipos necesarios. Como podemos observar, tenemos la máquina universal. Es donde se va a colocar la muestra o probeta para realizar estudios de ensayo de compresión. Garras son parte de la máquina universal. La garra superior e inferior permite la fijación y tracción de la muestra. El reloj comparador. Este
Es un aparato de precisión para medir desplazamientos de hasta 10 milímetros. Maleta. Contiene probetas para ensayos. Dentro de ella encontramos las muestras de prueba de compresión. Tenemos teflón, poliacetal, poliamida, en la cual trabajaremos con la muestra poliacetal. También encontramos la placa de compresión, que es un aplicador de presión para pruebas de compresión. Paquímetro. Es un instrumento para medir con precisión pequeñas longitudes. Tenemos la bomba manual, que se utiliza para aplicar la carga a las muestras durante la prueba. Nos encontramos en el laboratorio y podemos apreciar nuestra máquina de ensayo universal. Vemos ahí nuestro reloj comparador. También podemos ver la garra superior e inferior que nos sirve para fijar el traccionamiento de la probeta. Vemos nuestro parquímetro o pie de rey, nuestra mesa de trabajo. También podemos apreciar ahí nuestra bomba manual con su respectivo manómetro. Y en la parte derecha podemos ver una maleta que posee una serie de probetas de distintos tipos. Abrimos nuestra maleta y podemos apreciar que tenemos probetas de teflón, probetas de poliacetal, que es la que vamos a trabajar, probetas de poliamida, la placa de compresión y la llave que sirve para ajustar dicha placa. Movemos nuestra probeta de poliacetal a la mesa para realizar nuestro primer paso. Como primer paso, medimos con el parquímetro la longitud de nuestro testigo o probeta. Es importante precisar que este dato se tiene que apuntar en una agenda para más adelante poder descifrar los resultados. Bien, movemos nuestro testigo o probeta a la máquina de ensayo universal. Vamos a la maleta de herramientas y cogemos nuestra placa de compresión y fijamos con la llave hexagonal. Bien, posteriormente vamos al reloj comparador, giramos para poder ver la manecilla y tenemos que dejarlo en inicio en el punto 0 para poder hacer un trabajo correctamente. La manecilla del reloj tiene que estar en 0, es como una especie de calibrar el reloj comparador. Como paso siguiente, pues vamos a la bomba manual, cerramos la válvula y ejercemos la primera presión. No tenemos ningún resultado en la primera presión porque la placa de compresión tiene que llegar a la probeta. En la segunda presión ejercida vemos movimiento y estos datos se tienen que ir apuntando cada vez que hagamos alguna presión nuevamente. Estas presiones que ejercemos con la bomba manual se realiza de forma constante hasta que nos indique el límite del ensayo. Cada presión ejercida se tiene que anotar en la agenda, como ya lo dije anteriormente, para poder descifrar los datos en los pasos posteriores. Como se ve en la pantalla, hemos llegado al límite del ensayo. Como hemos llegado al límite del ensayo, pues tenemos que proceder a retirar el testigo de la máquina del universal de ensayos. Pues bien, vamos a la máquina, retiramos el testigo. Bueno, nos indica que tenemos que cerrar la válvula de la bomba manual. Pues vamos a la bomba manual, cerramos la válvula. Una vez que ya está, la aguja llegó a 0, vamos nuevamente a la máquina y ya podemos retirar la placa de compresión. Llevamos a la maleta donde están las herramientas y posteriormente pues movemos la probeta a la mesa. Medimos con el parquímetro la nueva longitud. Y pues estos datos, como ya lo vengo mencionando, se tienen que anotar
en la agenda, y en el paso siguiente pues se van a descifrar los datos con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Continuando con la explicación, vamos a dar a conocer los resultados obtenidos del ensayo de compresión del material poliacetal. Al inicio medimos nuestra probeta del material y medía 15.10 milímetros. Luego de eso realizamos el ensayo y obtuvimos estos valores, ¿no? Donde quizá la carga en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y tenemos el alargamiento en milímetro. Muy bien, y la fuerza está aplicada en un área de 650 milímetros cuadrados. Era una probeta con superficie circular. A su vez, medimos al finalizar el ensayo, se midió la longitud final que tenía esa, que es de 10.90 milímetros. Muy bien, ahora para hacer el diagrama de esfuerzo y deformación, vamos a pasar la carga a fuerza en newton, ¿no? Para hacerlo de carga kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a newton, multiplicamos el valor de la carga por 100. ¿Para qué? Para pasar centímetro cuadrado a milímetro cuadrado, ¿no? Y lo multiplicamos por la gravedad para pasarlo a newton y por el área para convertirlo a fuerza neta, ¿no? Entonces tenemos aquí los resultados de fuerza para cada punto. Muy bien, luego de eso vamos a hallar la deformación unitaria, que lo hallamos dividiendo el alargamiento, que es la variación de longitudes, sobre la longitud inicial, ¿no? Entonces al inicio obviamente es cero, ¿no? No hay cero deformación. Conforme va avanzando, entonces va aumentando la deformación. Estos serían los valores. Luego de eso pasamos a determinar el esfuerzo, que sería la fuerza sobre el área, ¿no? Entonces sería fuerza sobre área, daría estos valores. Muy bien, a su vez ya podemos graficar el diagrama de esfuerzo y deformación, donde el esfuerzo estará en el eje Y y la deformación en el eje X. Muy bien, uniendo los valores al gráfico, saldría de esta forma, ¿no? Bueno, luego de eso vamos a proceder a determinar el módulo de elasticidad, que en sí es la tangente de la recta, ¿no? Donde el esfuerzo y deformación se comportan de forma lineal. Entonces restamos el esfuerzo final menos el esfuerzo inicial sobre la deformación final menos la deformación inicial, y de esa forma saldría el módulo de elasticidad en megapascales. Megapascales es para facilitar el uso de medidas, ¿no? Luego de eso determinamos el punto de fluencia, que es donde el material pierde su capacidad elástica. Es el punto máximo de elástico, ¿no? Entonces determinamos dónde el cuerpo comienza a deja de comportarse de forma lineal. Entonces establecemos que es este punto en la gráfica, ¿no? Es este punto. Si copiamos el punto de fluencia del esfuerzo, que es 68.670 newton por milímetro cuadrado. Luego de eso vamos a determinar el punto de rotura, que es el punto final donde el material se fractura, ¿no?
Entonces el punto final vemos aquí que es este punto, con un valor de 186.390 newton por milímetro cuadrado. Luego de eso procedemos a calcular la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Como aquí un pequeño concepto que he puesto aquí, que hemos puesto acá, que nos dice que es la capacidad de material de volver a su forma inicial, ¿no? Entonces, por ende, la resiliencia sería una sumatoria de áreas por debajo de la recta lineal, que es donde se comporta el material de forma elástica, ¿no? Entonces, hacemos una suma del área bajo la curva de todo, ¿no? hasta el punto de fluencia, ¿no? Que es donde deja de comportarse de forma elástica, saliendo un valor de 886.80 megapascales. Bien, no, el área bajo la curva, bueno, lo determinamos suponiendo, ¿no?, que el área bajo la curva, imaginamos que sería un rectángulo, ¿no? Entonces, por ende, sería la diferencia entre el primer punto y el punto siguiente de la deformación por el promedio o la semisuma de los esfuerzos, ¿no? Entonces, así sería la sumatoria de áreas de todo el área bajo la curva, ¿no? Entonces ya hallamos la resiliencia, que sería la sumatoria hasta el punto de fluencia, hasta acá, ¿no? Luego de eso, hallamos la tenacidad, que sería ya la sumatoria de todo el área bajo la curva, ¿no? Sería la sumatoria desde el primer punto hasta el punto de ruptura, que nos sale un valor de 57.554.17 megapascales. Bueno, y eso sería todo. Gracias.